Buenas. ¿Cómo están? Sí me están viendo ahí. Bueno, vamos a hablar de lo que es la ventilación mecánica, como una introducción. Nosotros entendemos que cuando uno habla de ventilación mecánica, es un tema bastante, por ahí nos cuesta un poco entenderlo a todos nosotros, pero lo que vamos a tratar de ver es hablar algunos conceptos básicos para que después nosotros podamos desandar esto de la ventilación mecánica. Vamos a hablar de lo que son los conceptos básicos. Yo entiendo que uno, entendiendo los conceptos básicos, después puede manejar cualquier ventilador, porque como no podemos hacer un práctico para enseñarle a manejar un ventilador, la idea es introducirlo en los conceptos básicos para que ustedes puedan manejar cualquier ventilador. Hay que entender, habitualmente se los llamaba respiradores, pero la respiración es abajo, ¿no? Es aquí donde se produce un intercambio gaseoso. Entonces, lo único que hace el ventilador es mandar aire, por lo tanto, solamente produce ventilación. Genera un flujo de gases a una presión determinada, produciendo cambio en los volúmenes pulmonares. Por lo tanto, el ventilador lo único que hace es soplar. Por supuesto que basado en las características que nosotros le vamos poniendo. Un segundito. Ahí está. Disculpen, se me había acoplado el teléfono que lo tenía conectado. Para esto, para que el ventilador funcione, primero nosotros tenemos que conocer el aparato que estamos manejando. Cómo se limpia, cada cuánto dura la batería, cómo se enchufa, cuando se me cortó la luz, cuánto tiempo de autonomía tiene esa batería, a qué enchufe lo tengo que poner según la carga que tiene que tener, cómo se conecta al oxígeno, cómo se conecta al aire comprimido, todo eso lo tengo que conocer, cómo son las tubuladuras, cómo funciona este brazo, cómo se traban sus ruedas, cuando toca... bueno, esto lo tiene que hacer a través también del servicio de bioingeniería, cómo se manejan las ramas, la válvula expiratoria, cómo se conecta la humidificación activa. Y toda esa energía que le entra a través de todo el sistema de control que tiene el aparato, nos muestra a nosotros lo que sucede a través de las ondas que vemos en el ventilador, ¿no? Patrones de presión, de volumen y de flujo. Eso es lo que nosotros habitualmente es el resultado, digamos, lo que nosotros vemos. Y si uno dice, bueno, ¿a qué pacientes se les va a administrar ventilación mecánica? Y esto es importante saber definir tipos de insuficiencia respiratoria, ¿qué le pasa al paciente? ¿Tiene normalidades en la ventilación, o sea, tiene normalidades para que le entre y le salga el aire, o tiene normalidades en la oxigenación, en todo lo que es el intercambio gaseoso? Porque de eso va a depender, por supuesto, define la razón del inicio de la ventilación mecánica, y además es el que me dice, bueno, setea esto de esta manera o setea esto de esta manera. No es lo mismo que tenga problemas ventilatorios a que tenga problemas de intercambio gaseoso. ¿Cuáles son esas anormalidades en la ventilación que hacen que un paciente termine en ventilación mecánica? Primero, disfunción del drive, o sea, no dispara. Por un trauma, por un ACV, no dispara. Por coma, por lo que sea, no dispara. El centro respiratorio que se encuentra en el bulbo raquídeo no le funciona. El paciente no inspira, no pide. Otro puede ser por un trauma raquimedular, donde hay una sección de la conducción del estímulo nervioso, por lo tanto la información se genera pero no llega, porque no hay conducción. Puede ser por anormalidad en la pared torácica, sí, por ejemplo una cirugía cardiovascular, a cielo abierto, o un trauma de tórax, o sea, fracturas costales mayor a 5 fracturas costales que producen un tórax inestable, y el paciente tenga anormalidades para poder meter el aire, pacientes con mucha fatiga muscular, o un paciente con una crisis asmática, ya totalmente fatigado, o por incremento de la resistencia a la vía aérea. O sea, esto puede ser que el paciente termine en ventilación mecánica porque tiene problemas para entrar y sacar el aire, o directamente no genera la posibilidad de entrar y sacar el aire. Y lo otro es las anormalidades en la oxigenación.
La anormalidad en la oxigenación tienen que ver con que tengo problemas en el intercambio, abajo, en el parénquima pulmonar. ¿Y qué puede pasar acá? El paciente puede tener hipoxemia refractaria. ¿Qué significa hipoxemia refractaria? Hipoxemia refractaria es aquella hipoxemia que, a pesar de que se le aumentan las fracciones inspiradas de oxígeno, o sea, tiene una cánula nasal, no responde, le pongo una Venturi, no responde, le pongo una Reservorio, no responde, le pongo una cánula nasal de alto flujo, y a pesar de eso el paciente no responde, o sea, tiene una hipoxemia refractaria, debe terminar en ventilación mecánica. Por excesivo trabajo muscular, yo necesito que el paciente se ponga a descansar, porque necesito que ese oxígeno, que ese trabajo vaya hacia los órganos nobles. Cuando tengo que reducir el consumo de oxígeno, por ejemplo, en un shock cardiogénico, o cuando tengo necesidad de PIP. PIP es un término en inglés, son unas siglas que significa presión positiva al final de la expiración. O sea, lo que hace la PIP es tratar de, en la expiración, dejar presiones y dejar los alvéolos infladito en la expiración, para que durante la expiración, alvéolos infladitos, el capilar bien perfundido, hace que durante la expiración también se siga produciendo intercambio. Eso, por ejemplo, la PIP se usa en distrés respiratorio. La única forma de poner PIP es poner un paciente con ventilación mecánica, si uno tiene necesidad de hacer PIP. Uno que busca, ¿cuál es el objetivo en la ventilación mecánica? Primero, reducir el trabajo respiratorio. O sea, si un paciente agitado, tiene que tratar de calmarse, de dejar de utilizar músculos accesorios, de disminuir su frecuencia respiratoria, de que el paciente se encuentre confortable, y tratar de adecuar todo lo que es la ventilación y la oxigenación. ¿Está? Los parámetros de ventilación que se controlan, los parámetros de oxígeno que se controlan, adecuarlo. ¿Adecuarlo a qué? A los valores en los que el paciente esté bien, no buscando siempre valores normales, sino adecuarlo en los valores en que el paciente se encuentre bien. Y cuando uno quiere hacer ventilación mecánica, se genera una presión de trabajo, ¿no? Esa entrada, ese flujo, cuando ingresa, tiene que vencer dos tipos de cargas, ¿está? Como que a todo movimiento se le opone una resistencia o se le ponen palos en la rueda, digamos, ¿no? Hablando mal y pronto. Entonces, cuando el aire entra, tiene que vencer dos cargas. Las cargas resistivas, que tienen que ver con toda la resistencia del circuito, la resistencia del tubo endotraqueal y la resistencia de la vía aérea del paciente. Y las cargas elásticas, no sé si ustedes me están viendo ahí. Quisiera que me vean. Espero que me estén viendo. Como yo no me veo, espero que me estén viendo. Entonces, las cargas resistivas por un lado y las cargas elásticas. Las cargas elásticas es el aire entró acá, venció las cargas resistivas y ahora tiene que vencer las cargas elásticas. Las cargas elásticas tienen que ver con el parénquima pulmonar y la pared torácica. O sea, las cargas elásticas es cuán distensible o complaciente es ese pulmón o cuán elástico es ese pulmón. ¿Está? Esas son las dos cargas que tiene que vencer, y son las dos cargas que nosotros tenemos que monitorear en nuestros pacientes. Y habitualmente cuando hablamos de ventilación mecánica hablamos de presión, y después van a hablar cuando vean con Darío presión pico, presión plató, bueno, todos son presiones, todo en ventilación mecánica se expresa en presión, y la presión cuando se expresa en milímetros, en centímetros de agua. Siempre la presión en ventilación mecánica se expresa en centímetros de agua. ¿Y qué es presión? Presión es fuerza sobre superficie. Entonces, cuando uno habla de presión es porque hay una fuerza ejerciendo hay una fuerza sobre una superficie. Eso genera presión. Por ejemplo, si somos 100 y los 100 estamos en una habitación de 5×5, es una presión, ¿no? Todos nosotros generamos una presión en esa habitación de 25 metros cuadrados. Ahora nosotros nos vamos a un baño de 2×2, todos juntos nosotros. ¿Qué va a pasar ahí con la presión? La presión va a aumentar. ¿Por qué? Porque achiqué la superficie. O si en vez de 100 en una habitación de 5×5 llegan 100 más, ¿ahí qué va a pasar con la presión? La presión va a aumentar. ¿Por qué? Porque aumenté la fuerza. ¿Está? Por ejemplo, si yo se intubó un paciente y está ventilando los dos pulmones, pero de golpe el tubo se corre y se intuba bronquiofuente derecho y solamente está inflando el pulmón derecho,
¿qué va a pasar con la presión? La presión va a aumentar. ¿Por qué va a aumentar la presión? Y porque esa fuerza, por ejemplo, 500 de volumen, en vez de ir a 2 superficies, va a ir una sola, por lo tanto la presión va a aumentar. Si yo a un paciente lo tengo con 400 mililitros en ventilación mecánica y de golpe me pidemos, che, aumentarlo a 600 mililitros, ¿qué va a pasar con la presión? Va a aumentar. ¿Por qué? Porque aumenté la fuerza. ¿Está? Tenemos dos gradientes de presión, o sea, en ventilación mecánica, uno de los gradientes es del ventilador a la vía aérea, o sea, gradientes es, en un lado de la presión es mayor que en el otro, entonces la presión en el ventilador es mayor que en la vía aérea, el aire fluye, la presión en la vía aérea es mayor que en el alvéolo, el aire fluye, esos son los dos grandes gradientes de presión que tenemos, por lo tanto, a mayor área, menor presión con la misma fuerza, a menor área, mayor presión si utilizo la misma fuerza. ¿Se entiende? Esto después nos sirve para monitorear. Entonces, esta presión se dice que es una medida de fuerza necesaria para vencer la impedancia al flujo de gas. O sea, ¿cuánta fuerza necesito para meter ese flujo, ¿no? Dentro de todo el sistema, desde el ventilador a la vía aérea y al pulmón. Y como dijimos, se expresa en centímetros de agua habitualmente o en kilopascales. En nuestro país se expresa en centímetros de agua. Nosotros medimos varias presiones. Dentro de las presiones que medimos la presión pico y medimos la presión plató. Y medimos la presión al final de la expiración y tenemos la presión al final de la expiración, que acá es la PIP. Hay un concepto, la presión pico es la suma de estas dos presiones, de estas dos cargas. O sea, cuando yo veo la presión pico de 30, introduce las cargas resistivas como las cargas elásticas. Ahora bien, no es lo mismo que el paciente tenga problemas en la resistencia que tenga problemas en la complacencia. Si el paciente tiene problemas en la resistencia, dijimos que la presión pico es la suma de estas dos. O sea, si yo aumento la presión pico, yo no sé si el problema es de resistencia o el problema es de elastancia, no lo sé. Pero no es lo mismo que un paciente tenga problemas de resistencia a que tenga problemas de elastancia. Entonces, si un paciente tiene problemas en la resistencia, puede ser por moco, se dobló el tubo, está mordiendo el tubo, hay broncoespasmo, es un problema de resistencia. Si el paciente tiene problema de elastancia, o sea, de complacencia, aquí puede ser por neumotórax, por aumento del distrito respiratorio, por atelectasias, por bloque neumónico. Entonces, acá las soluciones no son las mismas, los problemas no son los mismos acá que acá, y las soluciones no son las mismas acá que acá. Para eso, nosotros habitualmente el ventilador lo que hace es medir acá. A la salida de la vía aérea del paciente, mide las presiones. Ahora, no tiene el ventilador un reloj o un catéter que lo meta en el alvéolo y le diga, che, ¿qué presión alveolar hay? No hay nada que uno pueda meter un manómetro para ver qué pasa al nivel alveolar, para ver si el problema está acá o el problema está acá del aumento de presiones. Para eso se mide la presión plató. La presión plató o presión meseta o presión pausa, como se la conoce, es la presión que se mide al final de la inspiración luego de una pausa inspiratoria. En ese momento tengo flujo cero. Yo lo que hago es, se le mete el aire al paciente, se hace una pausa inspiratoria con el botoncito en el ventilador y en ese momento se igualan las presiones. Por lo tanto, esta presión que está midiendo acá el ventilador me infiere lo que está pasando en el alvéolo. Y eso es la presión meseta o presión plató. ¿Está? Entonces la presión plató es aquella presión, me infiere la presión alveolar, es la presión medida al final de la inspiración, luego de una pausa inspiratoria. Y después tenemos la presión de fin de expiración, que la presión de fin de expiración puede ser 0 o puede ser 5, 10, 15 centímetros de agua según el nivel de PIP que se le coloque al paciente. Ahora bien, uno habla de elasticidad y complacencia. Entonces no es lo mismo algo elástico que algo complaciente. ¿Está? La complacencia es lo inverso de la elasticidad.
¿Qué significa esto? Algo complaciente es algo que se deja modificar. Por ejemplo, yo tengo una pelota de espuma y yo la toco y se modifica. Eso es algo complaciente. Ahora yo agarro un elástico y lo estiro y se deja modificar mientras le voy haciendo fuerza, pero yo lo suelto y el elástico volvió a su situación anterior. Entonces hay pulmones que se dejan modificar, que son complacientes, y hay pulmones que le hace fuerza y lo abrís, pero después dejar de hacerle fuerza y vuelve a su situación anterior. Esos son los que se llaman los pulmones elásticos, por lo tanto no es lo mismo elasticidad que complacencia. Está por ahí, se confunde. Como les decía, todo lo que tiene que ver con la carga resistiva es la resistencia. El aire cuando entra tiene que vencer estas cargas resistivas y estas cargas elásticas que tienen que ver con la complacencia en un concepto que después ustedes lo van a encontrar en los apuntes, se llama ecuación del movimiento. ¿Está? Bueno, esto es más o menos lo que explicamos recién. Ahora bien, también hablamos de resistencia. Cuando hablamos de resistencia, digamos que la resistencia va a depender del gradiente de presiones sobre el flujo inspiratorio. Y la resistencia en ventilación mecánica está dada por la vía aérea artificial del paciente y la vía aérea anatómica del paciente. El patrón de flujo laminar o turbulento, o sea, por ejemplo, yo tengo un flujo muy rápido, muy turbulento, va a ser que, con un tubo chiquitito acá, va a ser que la resistencia sea mayor. O sea, no es lo mismo que yo sople por una manguera bien gruesa a que sople por un sorbete. De esos que tomamos jugo. De los sorbetes eso, no es lo mismo. Ahí el flujo va a ser más turbulento, la presión que yo voy a hacer va a ser mayor, y el flujo va a ser mayor. Por lo tanto, la resistencia también va a ser mayor. ¿Qué es lo que pasa con la resistencia? La resistencia tiene que ver más que nada con el radio. O sea, lo que dice esta ley de Poiseuille dice que una disminución relativamente pequeña del radio produce notables aumentos en la resistencia a la vía aérea. O sea que, ¿qué quiere decir con esto? Que lo que nosotros tenemos que tratar de buscar es que los tubos endotraqueales sean lo más grande posible para ese paciente y que se mantenga su radio, o sea, la parte interna, lo más limpio posible. Porque lo que más tiene que ver en la resistencia no es la longitud del tubo, sino el radio del tubo. Ahora bien, después de conocer algunos de esos conceptos, vamos a ver si les puedo ver acá, antes de eso. Antes de eso, de ver las variables, quiero que hablemos de otra palabra que habitualmente usamos, que es el volumen, o sea, 500 de volumen, 400 de volumen, 350 del volumen. ¿Y qué es el volumen? El volumen dicen que representa la cantidad de gas que el ventilador suministra al paciente, que si lo expresamos en mililitros o en litros. ¿Está? Ese volumen corriente, que es el volumen corriente, el volumen tidal, el que nosotros habitualmente intercambiamos, nosotros habitualmente los adultos manejamos 450, 500 de volumen corriente, y es lo que habitualmente reemplazamos en el ventilador, es el que me cambia el volumen pulmonar por arriba de la capacidad residual funcional, o sea, porque nosotros en el pulmón ya tenemos volumen, que está el volumen residual, que es el que nunca sale, que es el que me mantiene los alvéolos abiertos, el volumen residual, y el volumen expiratorio de reserva. Todo eso tenemos, o sea, ¿cuál es el volumen expiratorio de reserva? El volumen expiratorio de reserva es de aquel que, si yo quiero, expiro más. O sea, yo puedo tener una expiración normal, pero si quiero, puedo expirar más. Es el volumen expiratorio de reserva. Tanto el volumen residual como el volumen expiratorio de reserva conforman la capacidad residual funcional. El volumen corriente es el volumen que se le brinda al paciente por arriba de esa capacidad residual funcional durante la inspiración. Hay varios parámetros. Uno es el volumen corriente, por sí mismo, el que habitualmente conocemos, y también en los ventiladores tenemos lo que se llama volumen minuto. ¿Qué es el volumen minuto respiratorio? El volumen minuto respiratorio, BM o BE, es como el volumen minuto cardíaco. El volumen minuto cardíaco es frecuencia cardíaca por volumen sistólico, y el volumen minuto respiratorio es volumen corriente por frecuencia respiratoria. ¿Está? ¿Qué pasa con el volumen? El volumen dijimos que es
volumen es flujo por tiempo. Esto es importante conocer el concepto porque para ahí llegó un ventilador domiciliario en el que no tengo la perilla de volumen corriente. Entonces, volumen corriente es flujo inspiratorio por tiempo inspiratorio. ¿Qué significa esto? Que el ventilador sopla durante un determinado tiempo, o sea, eso soplo durante un determinado tiempo en algo cerrado que forma volumen. ¿Qué significa esto? Que yo puedo llenar 500 de volumen con diferentes flujos a diferentes tiempos. O sea, yo puedo hacer que el ventilador sople despacito, va a demorar más en llenarme 500 de volumen, o que sople fuerte, me va a llenar rápido los 500 de volumen que yo necesito. ¿Está por ahí? Por ejemplo, el ejemplo que está en la imagen, que es la canilla llenando un balde. Yo tengo que llenar un recipiente de 5 litros. Si yo abro la canilla poquito, el flujo bajo, más tiempo para llenarse el recipiente de 5 litros. Si yo abro la canilla fuerte, en menos tiempo llego a esos 5 litros. ¿Qué significa? Que cuando yo le voy a administrar volumen a un paciente, no solamente tengo que pensar en la cantidad que le administro, o sea, 500, 400, 300, lo que me indiquen, sino que también tengo que mostrar cómo se lo doy, o sea, con qué velocidad de flujo. ¿Se lo doy rápido? ¿Se lo doy lento? ¿Cómo se lo doy? Otra de las palabras que aparece es la palabra flujo. Flujo es movimiento. Flujo es soplar. Flujo en ventilación mecánica se expresa en litros por segundo o en litros por minuto, según como esté dado. Y el flujo va a depender de la presión del ventilador versus la PO2, que es la presión en la vía aérea del paciente, sobre la resistencia. O sea, si a mí me aumenta la resistencia, me disminuye el flujo. ¿Está? O para mantener el mismo flujo me aumenta la presión, una cosa así. El tema es que lo que es el flujo es movimiento, o sea, flujo es movimiento. Si yo el flujo lo meto en determinado tiempo, conformo el volumen. Flujo es velocidad. ¿Está? Yo se lo puedo dar más rápido o se lo puedo dar más lento al paciente a ese volumen. ¿Está? Es dependiendo del tiempo inspiratorio que le setee y o el flujo que yo le setee. Hay ventiladores que puedo manejar el flujo, la velocidad de flujo, y hay ventiladores que puedo manejar el tiempo inspiratorio. Hay diferentes curvas de flujo. Esta es una curva de flujo constante. No importan tanto los detalles, sino saber que la curva de flujo tiene por arriba es la inspiración y por abajo es la expiración. Ya después vamos a aprender un poco a verlo. Todo el aire que entra tiene que salir. Eso como un concepto, ¿no? Siempre por arriba de cero es la inspiración, por abajo de cero es la expiración. Hay diferentes curvas de flujo. La que habitualmente se usa es la de onda cuadrática o de rampa descendente. A mí me gusta mucho la descendente porque le da la mayor cantidad de flujo al inicio y después lo mantiene durante el tiempo que lleva. Entonces mejora la saciedad en el paciente. O la de onda cuadrada. Estas son las dos que habitualmente se utilizan y las que vienen en los nuevos ventiladores ya. Esto, por ejemplo, es la curva de flujo donde se hace una pausa inspiratoria para que ustedes aprendan a verlo. Ahora bien, lo que les voy a dar ahora, que está un poco, perdón la ubicación de las diapositivas, es que antes de yo definir qué modo ventilatorio voy a usar, qué frecuencia, todo tengo que decir, che, ¿este ventilador va a ser una variable controlada por volumen o va a controlarse por presión? Si yo le digo, bueno, no, se va a controlar, va a ser ventilación controlada por volumen. Si yo digo ventilación controlada por volumen, le digo al ventilador, entregale 500 en cada uno de los ciclos respiratorios. ¿Qué va a hacer el ventilador? Le va a entregar 500 en cada uno de los ciclos respiratorios. ¿Qué voy a tener que controlar yo? La presión que esa entrada de volumen genere según las cargas resistivas y elásticas de mi paciente. Eso es ventilación controlada por volumen. Yo le digo, ponle esta frecuencia a este volumen y controlo las presiones. Cuando hago ventilación controlada por presión, le digo, bueno, ponele hasta 20 centímetros de presión, o el valor que quieran, ¿no? Hasta 20. Le va a dar hasta 20. Dependiendo de las cargas resistivas y elásticas de mi paciente, va a ser el volumen que se deje meter.
Entonces yo le pongo 20, ¿qué tengo que controlar yo? El volumen que se deje meter el paciente. Por eso es importante, según la variable que esté usando, cuál es el monitoreo que vamos a hacer nosotros del paciente. Estos son pantallas, no los vamos a enloquecer ahora. Esto es una ventilación controlada por presión y una ventilación controlada por volumen. En la ventilación controlada por volumen, el volumen siempre es el mismo, lo que se modifica son las presiones, dependiendo de las cargas resistivas y elásticas del paciente. En la ventilación controlada por presión, la presión siempre va a ser la misma y lo que va a variar va a ser el volumen y por supuesto en la curva de flujo acá, porque según las cargas resistivas y elásticas del paciente se va a dejar meter mayor o menor volumen. Esto es cíclico, digamos, esto puede ser variable entre una respiración y otra. Bueno, acá es una ventilación controlada por volumen, por el tipo de curva de flujo, pero yo les digo, se puede usar la cuadrada, es la que habitualmente se usa, o de flujo continuo, es la que habitualmente se usa en la ventilación controlada por volumen, pero se puede modificar. Lo que pasa es que esta no se puede usar en controlada por presión. Si yo veo una de onda cuadrada es porque estoy haciendo ventilación controlada por volumen. Acá está el valor de presión pico, acá está el valor de presión plató, de acá para allá la inspiración, de acá para allá es la expiración. ¿Está? Hasta acá, hasta la pausa inspiratoria es inspiración, todo por arriba de 0 es inspiración y todo por abajo de 0 es expiración. Otra de las cosas, cuando hago ventilación controlada por presión, aparece un valor ahí que es la rampa o rise time que aparece en los ventiladores. Está bueno porque es el que me permite, si yo digo, bueno, dale hasta 20 centímetros de presión, me dice, bueno, a los 20 ¿querés que llegue rápido o querés que llegue lento? ¿Querés que llegue rápido o querés que llegue lento? Eso lo veo con el paciente, cómo se adapta el paciente, y ahí voy modificando la rampa. Aparte de las variables control de ventilación controlada por volumen o ventilación controlada por presión, tenemos después las variables de fase. Todavía no llegamos al modo ventilatorio. La variable de fase son aquellas variables que me dicen cómo empieza y cómo termina todo el ciclo respiratorio. Cómo empieza y cómo termina la inspiración, cómo empieza y cómo termina la expiración. Entonces tenemos varias variables. Tenemos la variable disparo, o sea, la variable disparo es decir, che, el ventilador, ¿cómo se entera que tiene que ventilar? Y acá se puede enterar porque le digo, bueno, dale 12 de frecuencia, entonces cada 5 segundos le manda una ventilación, cada 5 segundos le manda una ventilación. Eso es disparado por el ventilador. Y de lo contrario, el paciente puede iniciar también ciclos respiratorios. Esa es la variable disparo, de las dos maneras en que puede ventilar. Después está la variable ciclado. La variable ciclado es pasar de la inspiración a la expiración. ¿Cuándo sabe el ventilador que tiene que dejar de mandar aire? Si hago ventilación controlada por volumen, cicla por volumen, o sea, entregó 500, abre la válvula para que expire el paciente. Si hago ventilación controlada por presión, el paciente alcanza la presión, se mantiene durante el tiempo inspiratorio que yo le seteé y ahí expira. Por lo tanto, la ventilación controlada por volumen cicla por volumen, o sea, cicla, pasa de la inspiración a la expiración cuando alcanza el volumen. Y la ventilación controlada por presión cicla por tiempo, o sea, pasa de la inspiración a la expiración luego de que termine el tiempo inspiratorio. Y antes de que termine la inspiración, hay un valor límite que se alcanza, que es la variable límite. En la ventilación controlada por volumen, la variable límite, la que se alcanza antes de que termine la inspiración, es el flujo. O sea, yo abro la canilla, bueno, abro hasta acá, pero todavía no terminó de llegar al volumen, y se mantiene durante el tiempo, forma el volumen. Entonces, la ventilación controlada por volumen está limitada por flujo y ciclada por volumen. En el caso de la ventilación controlada por presión, su límite es la presión. O sea que la ventilación controlada por presión está limitada por presión y ciclada por tiempo. Esto después, si quieren, lo ponen más despacio, buscan más conceptos en los apuntes que le vamos a dejar. Y después está la famosa PIP, que la PIP es tratar de dejar presión para que los alvéolos no se desinflen totalmente, sino que queden un poquito infladitos y se siga produciendo intercambio durante la expiración. O sea, sin PIP, los alvéolos se inflan,
y se inflan y se desinflan. Entonces con la PIP se inflan y cuando se van a desinflar, no dejo que se desinflen del todo, le pongo presión. Esa es la PIP. Acá, la PIP. Aumenta la capacidad residual funcional porque me deja más aire adentro, mejora la complacencia y mejora el yunteo, mejora el intercambio gaseoso porque durante la expiración dejo los alvéolos infladitos para que se siga produciendo intercambio gaseoso. Esto no lo vamos a ver. Esto es una curva de presión, la variable disparo, todo lo que es la inspiración, la pausa expiratoria y la expiración. Esto ya lo vimos. Esto es un cuadrito que les dejé para que vean todas las variables que se manejan según sea controlada por presión o no. En el caso de la ventilación controlada por, continuamente, controlada por volumen, el inicio puede ser lo del paciente o la máquina, está limitado por flujo, como dijimos, cicla por volumen, el tiempo inspiratorio lo fijamos nosotros, el volumen siempre es el mismo, la presión es la que tenemos que controlar, el flujo siempre es el mismo, y la frecuencia respiratoria se programa y queda ahí, excepto que el paciente inicie un nuevo ciclo respiratorio en el asistido controlado. En las ventilaciones controladas por presión, la puede iniciar el paciente en la máquina, el límite es la presión, cicla por tiempo, el tiempo inspiratorio lo programamos nosotros, el volumen es variable porque va a depender de la carga resistiva elástica del paciente, la presión es fija, el flujo es variable porque como dejo manejar el volumen, obviamente dejo manejar el flujo, y la respiración se programa una frecuencia respiratoria mínima, pero el paciente puede iniciar nuevo ciclo respiratorio. Y en las espontáneas controladas por presión, por ejemplo en la presión de soporte, el inicio siempre lo hace el paciente, el límite es la presión, cicla por flujo, acá la presión de soporte cicla por flujo. ¿Qué significa esto? Que cuando alcanza un cierto disminución del flujo inspiratorio, dice, che, este ya dejó de inspirar, abrámosle la puerta para que expire, por eso el ciclado de la inspiración a la expiración es por flujo. El tiempo inspiratorio lo maneja el paciente, el volumen lo maneja el paciente, la presión se la pongo yo, el flujo lo maneja el paciente y la frecuencia lo maneja el paciente. Es fabuloso esto, para el paciente lo mejor, ¿no? Muy bien, bueno, seguimos después entonces ahora con Darío, donde vamos ya a ver modos ventilatorios y seteo inicial de ventilación mecánica. Un abrazo a todos.